¿Son obligatorios los cheat meal? Pero sobre todo, ¿qué son y por qué, si los haces mal, podrían dañar tu microbiota, pero sobre todo tu progreso en la pérdida de grasa? Soy Phil Hugo, farmacéutico. Bienvenido a mi canal de YouTube para estar al tanto de todos los vídeos que voy a estar produciendo. Dale a la campanita, dale al botón subscribe y así nos vemos en los siguientes vídeos. Partiendo de la base que normalmente sueles comer pues todos los días, si me estás siguiendo una nutrición o low carb o cetogénica, y si no es una de las dos, pues básicamente una nutrición llena de nutrientes, proteínas, verduras, fuentes de grasa, una comida libre parte de la base que va a ser una comida diferente a lo que sueles hacer todos los días. Obviamente, si todos los días te metes 3 magdalenas con 4 platos de pastas y 3 helados Ben & Jerry's, obviamente la comida libre las estarías haciendo todos los días. Yo todos los días suelo comer carne, un poco de verduras, la mitad de un aguacate, frutos rojos como arándanos y un vaso de vino rosado. Podría ser para mí una comida libre, salir de esta rutina y aumentar la cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, irme al sushi. El sushi sigue siendo, cuando tú lo analizas, una comida súper sana. Arroz, aguacate, salmón, esta piel negra alrededor de los makis, que es un tipo de algas, a lo mejor un poco de sésamo y un poco de queso, pero per se el sushi sigue siendo algo sano. Si voy al sushi es una comida libre. ¿Por qué? Porque es algo totalmente diferente a lo que suelo hacer todos los días. Otro tipo de comida libre, por ejemplo, si voy a casa de mi abuela, podría ser pues una paella gigante, porque tiene esta paella muchos carbohidratos y tienen sabores totalmente diferentes de lo que suelo hacer todos los días. Otro tipo de cheat meal podría ser, por ejemplo, que yo vaya al McDonald's con mis amigos o al Domino's Pizza y que en este momento me meta cheeseburger, helados, etc. Y esto es algo que he hecho en el pasado y hoy ya no son cosas que hago. Entonces, en mi caso, yo hoy en día, cuando hago estas comidas libres, los hago de tal manera que yo note placer, yo note en mi boca sensaciones, gustos, olfatos, sabores diferentes a lo que suelo comer todos los días y que también desde un punto de vista de macronutrientes sea algo diferente a lo que suelo hacer todos los días. Hago esta comida libre alta en carbohidratos porque en mi alimentación de todos los días, como bien saben, no uso muchos carbohidratos. Si tú te paras a analizar las moléculas que te van a dar estos alimentos, ¿qué es lo que encontramos? Aceites omega 6 refinados, calentados, muchos azúcares, muchas grasas trans, muchas calorías, poca proteína, mucho glutamato monosódico, mucha sal. Esto va a causar disbiosis intestinal, aumentos drásticos en la cantidad de glucosa en sangre, generación de radicales libres porque la célula no sabe lidiar con tanta grasa, tanta glucosa de golpe, y además probablemente muchísimo apetito el día después, ya que tu glucosa irá fluctuando el día después por la enorme cantidad de glucosa que habrás ingerido, la pobre cantidad de verdura y de fibra y la pobre cantidad de proteína, que es el macronutriente que más te va a saciar. Sin embargo, si estás ahora tú mismo en un proceso de pérdida de grasa o eres culturista natural y vas a por una competición, hay estudios demostrando que esta ingesta de calorías puntual en la semana y además esta ingesta de sabores totalmente diferentes también va a impactar tu ánimo. Muchas veces salirse de la dieta dando sabores diferentes, dando esta carga de carbohidratos, puede acelerar tu pérdida de grasa, aumentando en tu metabolismo cantidades producidas de leptina. Esta leptina va a ayudarte a dos cosas. Número 1, mejorar la oxidación de grasa cuando esté en correctos niveles, y número 2, ayudar también a tu saciedad. Esta leptina es la opuesta a la grelina, la hormona de la saciedad.
Cuando la leptina está alta en el cuerpo, suele estar baja la grelina y entonces tu apetito más alto. Este aumento de grelina, cuando estás en una fase de pérdida de grasa con pocas kilocalorías a lo largo de tu semana, puede venir bien una carga de calorías, aumentar puntualmente en tu semana la cantidad de calorías para elevar esta leptina. Si un día a la semana o un día cada 15 semanas, como lo suelo hacer yo, no cada semana, elevas la cantidad de calorías a lo largo de tu semana, elevas la cantidad de calorías solo una comida a la semana para que este mismo día resulte en una más alta cantidad de calorías, tu leptina puede verse beneficiada y entonces volver a producir la correcta cantidad de T3, llenar tu glucógeno muscular y realmente el día después te vas a entrenar y verás cómo puedes volver a la cetosis en un día o dos, incluso si sueles hacer dieta cetogénica toda la semana. Se llamaría una dieta cetogénica cíclica, es decir, usar puntualmente en tu semana, los días donde vayas a entrenar mucho, una carga de carbohidratos. Puedes hacerlo con unas tortitas de arroz, un poco de miel, frutas, peras, sandía, piña, algo diferente de lo que sueles consumir todos los días, porque el objetivo de la comida libre es también esto, darte otros sabores. Y no vas a ganar grasa por arte de magia metiendo una comida libre en tu semana. No, porque la ganancia de grasa no solo pone la lupa en esta comida libre, sino sobre todo en todo lo que haces a lo largo de la semana. Piensa que si hay 7 días a la semana que tú estás ingiriendo una cantidad, si me sigues, de entre 3 a 2 comidas al día, estamos hablando de una cantidad entre 15 comidas hasta 20-21 comidas al día, a la semana. Si una de ellas es alta en calorías y en carbohidratos, no vas a ganar grasa por ello. Otra cosa es que hagas esta comida libre mal. Por ejemplo, llevas 3 meses en dieta cetogénica y dices, venga, mando todo a la mierda, vas al McDonald's y al Domino's Pizza y pides en este momento 2 pizzas y 2 helados Ben & Jerry's. Obviamente te vas a pesar el día después y vas a pesar 3 kilos más. ¿Pero por qué? Porque retienes todo el agua en el intestino, hay mucha sal en esta comida que se va reteniendo y crearte un velo por encima de la parte abdominal, en los glúteos si eres mujer, en las piernas, y obviamente te vas a sentir mal, deprimido, deprimida, porque esta comida crea disbiosis intestinal. Si no, intentar hacerlo con alimentos brutos, como puede ser el arroz, paella, algo diferente de lo que estás haciendo, pero intenta mantener una buena proporción de alimentos brutos en esta comida libre. Y si luego quieres hacer una comida o un postre que no sea algo bruto, no sea algo raw, que no sea arroz, etc., pues cómprate un heladito para este mismo sábado o este domingo. No va a pasar absolutamente nada una vez por semana que lo hagas, incluso si estás en pérdida de grasa. Lo que sí tienes que tener cuidado es que si compras este helado, no lo hagas comprándote un helado de 1 litro, porque después, el domingo, lo vas a seguir teniendo en la nevera y probablemente vas a decir, venga, acabo el helado, no me lo dejo para la semana después ya que me lo he comprado, y está aquí el error que tú puedes estar creando porque te estás pasando de calorías y volviendo a meter comida que no tendrías que meter. Si quieres saber más sobre cómo hacer mejor una comida libre, cómo hacerlo incluso 2 veces por semana o cada sábado, cómo saciarte más antes de una comida libre, qué suplementos usar para no tener problemas a nivel intestinal, entra a mi academia, ya que he creado una masterclass llamada Superando de Comidas Libres. Ya somos muchos alumnos dentro y he dividido la masterclass en varios módulos enseñándote la importancia de la proteína, enseñándote todos los tips a hacer tanto con el entrenamiento, tanto con la suplementación, antes la comida libre, durante, después, si estás en el restaurante, casa de la abuela, en absolutamente todas las condiciones para que puedas por fin disfrutar de la comida libre y no ver toda tu semana en pérdida de grasa como una cárcel. Quiero que te liberes de tu progreso en tu pérdida de grasa después de esta comida libre, los sábados o entre semana. No quiero que acabes con un intestino hecho polvo, quiero que estés con la máxima energía el día después y sobre todo que no te flageles
Quiero que consigas tus objetivos de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular y que disfrutes de estas comidas libres. Muchísimas gracias por toda tu atención. Déjame en comentarios todos los vídeos que quieras que produzca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te saluda tu farmacéutico Phil Hugo. Gracias por tu atención.